Hola chicos, bueno, entonces ya después de haber conocido todo acerca de la presión de vapor, vamos a ver tres métodos, bueno en realidad vamos a ver dos, pero hay tres métodos para estimar la presión de vapor. Listo, entonces acá, tres métodos para estimar la presión de vapor. Listo, entonces, hay un primer método que es un método, bueno, en realidad no es como tal como una metodología, sino que se puede estimar la presión de vapor por tablas, ¿cierto? Teniendo tablas de vapor o diagramas. Por ejemplo, los diagramas de fase, los que vimos anteriormente. Entonces, por ejemplo, yo busco temperatura, y a partir de la temperatura puedo tener una presión. O por el contrario, busco una presión y a partir de la presión puedo tener una temperatura. ¿Listo? Entonces simplemente es una forma de estimar la presión de vapor usando herramientas más que todo bibliográficas, donde se conocen, digamos, tablas de diagramas de flujo para el agua, perdón, eso se llaman tablas, diagramas de fases, diagramas de fases de las, digamos que del agua, donde si yo conozco una temperatura puedo obtener una presión, o si yo conozco una presión puedo obtener una temperatura. Simplemente es usar esas herramientas. Hay una segunda forma, ¿sí? Que acá sí es una forma de yo hallar o estimar una presión de vapor y se llama la ecuación de Antoine. Entonces en la ecuación de Antoine se rige por la siguiente ecuación: logaritmo base 10 de la presión. Esta presión se las pongo con asterisco porque esta presión debe ser en milímetros de mercurio. Esto es igual a menos B sobre T más C. ¿Listo? La temperatura, voy a poner acá también un asterisco, temperatura en grados Celsius. Entonces, ¿esto en qué consiste? De pronto les puedo enviar como pues las tablas en las que uno se basa para la ecuación de Antoine, pero básicamente viene así. Tengo un compuesto acá viene la fórmula, el rango, acá viene A, B y C. Es una tablita así. Listo. Entonces, compuestos. Entonces, por ejemplo, está el acetaldehído, agua, esta viene la fórmula química, acá viene un rango de temperaturas, por ejemplo, de menos 0,2 a 34,4. Por ejemplo, el agua de 0
a 60, de 60 a 120. Y acá me dan unos valores para A, B y C. Entonces tengo para A 8,00552, 7,9668. Tengo para B 16, perdón, este es 16.000, perdón, 1600,017, 1750,286, 1668,210. Acá tengo 291,809, 235 y 228. Listo. Entonces, acá tengo un ejercicio, presión de agua a 87. O sea, acá por ejemplo, para este me dan un ejercicio, me dicen determine el valor de la presión de vapor para el agua a 87 grados Celsius. Listo, entonces acá buscamos el agua y para 87 grados Celsius estaría en esto. Entonces me vengo para la fórmula logaritmo en base a 10 de la presión, que es lo que me están pidiendo, es igual a 7,9668 menos B 8,210 sobre la temperatura, que viene siendo 87 grados Celsius. Esto no tiene unidades. Menos más 228. Listo, entonces calculo ahora. Con 210 dividido 87 más 228. Listo. Esto me da 5,2959. Entonces me quedaría un logaritmo de P como 9668 menos 7,9668 me daría logaritmo de 2,67. Listo. Ahora para despejar el P, me vengo para el antilogaritmo. Listo, el antilogaritmo 2,67, que vendría siendo el chief logaritmo, o sea, el 10 ala. Le pongo en base 10, le pongo en base 10. Este creo que el logaritmo, eso sin base 10 es logaritmo. Listo. Logaritmo. Quitemos este de acá. Es el logaritmo de P. Entonces ahora sí, en base 10, ya me quedaría P es igual a 467,73 milímetros de mercurio. Listo, esa es muy sencilla porque simplemente reemplazando de acuerdo a la tabla. Entonces, de acuerdo al compuesto, miro la información que necesito y reemplazo. Listo, entonces, bueno, esta es la segunda. Y hay una tercera, que es la ecuación de Clapeyron. ¿Sí? Que es la ecuación de Clausius-Clapeyron. Y la ecuación me dice
logaritmo natural de P2 sobre P1 es igual menos la entalpía de evaporación sobre la constante de los gases ideales 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. Esta ecuación de Clausius-Clapeyron tiene como característica que me sirve cuando tengo equilibrios entre líquido, vapor, sólido, vapor. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio con la Clapeyron para que se entienda. Dice así, la voy a copiar para que ustedes lo tengan. El tetraclorometano que es CCl4, pues dice acá que alguna vez se utilizó para limpieza en seco. Bueno, listo. Y dice que la entalpía de vaporización es igual a 33,05 kilojoules sobre mol. Y su presión de vapor a 57,8 grados Celsius es de 405 torr. Y la pregunta es, ¿cuál es la presión de vapor del tetracloruro de metano a 25 grados Celsius? ¿Listo? Esta es la pregunta. Vamos a mirar. Entonces me están dando. Vamos a sacar los datos. Entalpía de vaporización es igual a 33,05 kilojoules sobre mol. ¿Listo? Entonces vamos acá a mirar algo. Como acá estamos hablando todo, digamos que la ecuación tenemos entalpía de vaporización, o sea, trabajamos con vapor, y adicional a eso se usan los equilibrios de sólido-vapor, líquido-vapor. Entonces las temperaturas deben estar en Kelvin, ¿listo? En grados Kelvin. Entonces acá miremos a ver qué información nos están dando. Tengo que la presión de vapor a 405 torr vapor tiene una temperatura de 57,8 grados Celsius. Y que quiero saber la temperatura en 25 grados Celsius, quiero saber cuál es la presión. Listo. Entonces acá yo voy a tener, para poder saber en la ecuación cuál es T1, cuál es T2, cuál es P1 y cuál es P2, entonces me sirve mucho graficar. Vamos a escribir acá la ecuación. Acá, logaritmo de P2 sobre P1 es igual a menos la entalpía de vaporización sobre R de
1 sobre T1 menos 1 sobre T2. Bueno chicos, espérense que acá estoy mirando algo. Es este 1, T1. Ah, bueno, no, entonces acá hay algo. Acá hay algo que estoy mirando. En la ecuación hay que tener en cuenta que si yo conservo el menos T2, T1. Si yo tengo el menos, es T2 menos T1. Y si yo quisiera tener T1 menos T2, le quito el signo negativo. Sí. Sí. Es así. Bueno, entonces, miremos a ver cómo nos va así. Listo, T2 menos T1. Hay que corregir ahorita, bueno, ahorita vengo y me devuelvo y corrijo la ecuación. Entonces, miremos. Tengo una temperatura de 25 y tengo una temperatura de 57,8. Listo. Recordemos que esto debe ser en grados Kelvin. Entonces me quedaría 298,15 y 330,95. Uy, perdón. Sí, 95 Kelvin. ¿Listo? Kelvin. A 25 grados Celsius no tengo ni idea, ¿cierto? ¿A qué presión? A 330 tengo una presión de 405. ¿Sí? Entonces, yo sé que esta es la temperatura 1, yo sé que esta es la temperatura 2, yo sé que esta es la presión 2 y que necesito hallar una presión 1, que es mi incógnito. Entonces, vamos entonces a reemplazar. Tengo el logaritmo, vamos acá P2 sobre P1 es igual a menos la presión, la entalpía de evaporación. Pero bueno, hay que tener en cuenta que yo tengo una constante, ¿cierto? Que es la constante R, 8,314 joules sobre mol Kelvin. Es la constante de los gases ideales con joules. Y yo acá tengo la entalpía de evaporación con kilojoules. Entonces vamos a pasarla. Tengo 1 kilojoules, 1000 joules. ¿Listo? Entonces me quedarían 33.050 joules. Ahora sí, reemplacemos. Menos 33.050 joules sobre la constante, que es 8,314 joules sobre mol Kelvin. 1 sobre T2. ¿Y quién es T2? 330,15 Kelvin menos 1 sobre T1. 298,15 Kelvin. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la calculadora. Bueno, yo automáticamente sé que Kelvin se va con Kelvin y que Joules se va con Joules. ¿Listo? Ah, me falta este mol de acá. Esto es Joule sobre mol. Yo sí decía que me faltaba. Esto sobre mol, listo. Y este mol se va con este mol.
tendría sentido que todo se me cancele porque necesito que me queden en unidades de presión. Entonces vamos a usar la calculadora y empecemos. Entonces, a ver. Paréntesis, 1, 330.15 menos 1, 298.15. Esto es punto 95. 1, 298.15. Listo, acá me da, esta parte de acá me da 3,32 por 10 a la menos 4. ¿Listo? Ahora me da menos. ¿Listo? Ahora esto lo voy a multiplicar por menos 33.050 y lo voy a dividir por 8.314. Listo, chicos, absolutamente todo esto 1,321. Listo, toda esta operación. Entonces me quedaría logaritmo de P2 sobre P1 es igual a 1,321. Listo. Ahora vamos a reemplazar la presión 2. La presión 2 vendría siendo 405. Entonces, logaritmo natural de 405, presión 1, que es la que debo hallar, es igual a 1,321. Recordemos que esto es TOR, ¿listo? Entonces, para poder yo poder despejar este P1, tengo que quitar este logaritmo, exponencial y exponencial. Listo, esta exponencial se me quedaría 405 sobre P1 es igual a exponencial. Esto me daría la exponencial a la 1,321 me da 3,749. Listo, entonces este lo subo a multiplicar y este lo paso a dividir. 405 sobre 3,749 es igual a P1. P1 es igual a 405, me da 108,037 torr. Listo, entonces la presión 1 sería de 108,037 torr. Bueno, chicos, espero que les haya quedado claro. La idea es que vamos a hacer más ejercicios, pero los hagamos juntos en una videollamada y pues ya yo les entregaría después un tallercito para que les rayen. Bueno, muchachos, antes de terminar este video, para esta ecuación, como ustedes pueden ver, pues acá manejamos todo lo que es vapor, pero ahí vendría siendo el equilibrio, o sea, esta vendría siendo acá, el equilibrio de líquido-vapor. Muchachos, yo me equivoqué acá cuando les escribía la ecuación. Esta ecuación es correcta siempre y cuando acá tenga un más. ¿Listo? P2 menos P1, pero también la pueden encontrar así, menos delta H de vaporización sobre R, 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. ¿Listo? O sea, vendría siendo lo mismo, la pueden encontrar de la misma manera. Pero resulta que también tenemos una ecuación, que ese ejercicio lo hacemos más adelante, para el equilibrio de sólido-vapor. ¿Sí? Que vendría siendo P2
menos P1 es igual a la entropía de fusión sobre el delta volumen de fusión de T2 menos T1. ¿Listo? La entalpía de fusión, recordemos que la entropía la sacamos de acá. Entalpía de fusión es igual a temperatura por entropía de fusión. ¿Listo? Y la diferencia de volúmenes es volumen líquido menos el volumen del sólido. También lo podría entonces mostrar de la siguiente forma. Presión 2 menos presión 1 es igual a entalpía de fusión, porque voy a despejar este, ¿cierto? Voy a despejar este, entonces paso este acá a dividir sobre temperatura 1 por el delta de volumen de fusión por el delta T, que vendría siendo exactamente este mismo, ¿sí? Acá lo único es que esa temperatura acá es la temperatura 1. ¿Y de dónde salió? Porque despejé, ¿sí? Despejé el delta S y lo puse en términos de entalpía, porque muchas veces me dan la entalpía pero no me dan la entropía. Entonces listo, puedo hacer cualquiera de estos dos y ese ejercicio lo haremos más adelante.